aquí en el lanzamiento de este libro del Colegio de Economistas. Y son temas etéreos, pero hay que hacerlos realidad. Seguridad alimentaria, pobreza y desarrollo. Estas son propuestas para la Asamblea Constituyente. Con el economista Patricio Almeida, él es presidente del colegio. ¿Podríamos resumir esto de la seguridad alimentaria, pobreza y desarrollo, economista? Sí, muchas gracias. Mire, cuando uno habla de seguridad alimentaria, lo que está hablando es de que haya un abastecimiento suficiente y razonable de productos que permitan a la sociedad vivir relativamente bien, es decir, tener una alimentación de calidad con los suficientes nutrientes que le permitan desarrollar su intelecto, desarrollar su aspecto físico y le permitan trabajar. Es decir, debe ir asociado y engranado con lo que es educación, nutrición, salud, que son los elementos indispensables para una sociedad o para que una sociedad desarrolle y avance. Economista, interesante su propuesta hasta cierto punto teórica, pero acabo de escuchar y ver de que son 7 millones de hectáreas y apenas el 30% está dedicado al agro. Las políticas económicas agrarias de nuestro país no alcanzan a esta recomendación que hace el Colegio de Economistas. ¿Qué hacer, economista? No, yo diría, mire, lo que yo creo es que debe haber un impulso más grande y más fuerte para la producción y exportación de bienes agrícolas. Ya se ha señalado en esta misma reunión que el problema del Ecuador es que tenemos una producción suficiente para abastecer el mercado interno, pero lo que no tenemos es una productividad alta que nos permite exportar. Yo creo que en esta coyuntura de subida de precios internacionales, lo que nos va a permitir a los ecuatorianos es ser más eficientes, más productivos, para tener más excedentes y poder exportar más. Porque si bien el Ecuador se ha dicho que es un país eminentemente agrícola, pero eso en la realidad no se ha comprobado. Y usted decía, son propuestas medio etéreas, sí, porque no se ha comprobado en la realidad, porque hay cantidades de tierras abandonadas, mal producidas, mal trabajadas. Entonces, esas tierras es las que hay que ampliar la frontera agrícola para entrar a los mercados internacionales con estos productos de exportación. Trigo, quizá en trigo, ojalá podamos aumentar la producción para nuestro consumo interno, pero somos productores de maíz, hemos sido productores de soya, seguimos con alguna producción de cebada, etcétera. Pero asimismo tenemos que un poco ir compensando estas importaciones de trigo que para nosotros son muy altas. Se podrían compensar con otro tipo de harinas, otro tipo, qué sé yo, harinas de plátano, harinas de yuca, etcétera, que vayan a compensar esa producción de trigo que no la tenemos en el país, para no trasladar ese alto precio internacional a los precios internos. Economista, sin el ánimo de polemizar, pongamos un solo ejemplo. Hay suficiente cosecha de arroz, las aspiradoras están repletas, pero ¿cómo seguridad alimentaria cuando el presidente prohíbe la exportación de arroz y usted promueve que produzcamos para exportar? ¿Qué hacemos si producimos y no podemos exportar? Sí, yo creo que ahí hay que hacer estudios, qué es lo que nos está faltando y también se ha señalado en esta reunión. Mire, lo que pasa es que no sabemos cuál es el excedente de la producción de arroz. Los productores hablan de una cifra que es del 30%, qué sé yo, y el gobierno dice, en cambio, si es que no baja el precio, es porque no hay excedentes. Si me bajan el precio, yo exporto más. Economista, perdóneme que le interrumpa. Históricamente, toda subida de precio de los productos de primera necesidad en los 170 y pico de años de la República nunca bajó el precio y antes por el contrario subió. Ahora, bueno, el presidente de la República está empeñado y empecinado en que tienen que bajar los precios. ¿Será realidad esto usted como presidente de los gremios que estudian la economía? No, yo diría más bien que la idea es mantenerle el precio. Yo no creo que pueda bajarse. Dadas las condiciones del mercado mundial, no van a bajar los precios, pero la idea es frenarlos a los precios, porque mire, este último año los precios se han disparado, han subido más del 30% en lo que va, y los precios de los principales commodities o productos del mercado internacional como trigo, maíz, arroz, etcétera. Entonces, a eso hay que frenar, esa subida ya tiene que estabilizarse. Lo que sí hay que garantizar al productor es un precio razonable, un precio justo, porque también hay precios especulativos todavía en la economía. Es decir, también puede ser que haya un aspecto especulativo atrás. Quizá fijar un precio razonable, un precio justo para el productor y un precio justo para el consumidor, porque tampoco se puede permitir que los productores eleven el precio hasta donde tengan. Sí, es lícito que ellos quieran el precio más alto, pero también el gobierno tiene que pensar del otro lado, del lado de los consumidores, y tratar de que ese precio no sea demasiado alto, que sea un ajuste tal vez lo más equitativo, razonable posible, que beneficie tanto a los productores como a los consumidores. Economista,
Interesantísima la conferencia del Colegio de Economistas. Hablan de que hay que apoyar al productor, ahí está la clave, ¿verdad, economista? Pero ¿qué hacer si este rato mismo cientos de agricultores hacen cola desde las 4 de la mañana para recibir un mínimo crédito y cuando llega a la ventanilla le dicen ya se acabaron, ya no hay? Entonces, ¿qué política podría adoptar? O si dice algo este libro respecto a esta tragedia que vive el agricultor ecuatoriano. Uno de los temas que se tratan en el libro, y muchas gracias por mencionarlo, es cuáles deben ser las políticas del gobierno respecto al agro. Se habla de un precio de sustentación, por ejemplo, en algunos de los trabajos, en donde se debe fijar un precio justo. Otro de los temas de que se habla es de que debe haber una asociación o una coordinación entre gobierno central, gobiernos seccionales, gobiernos locales, comunidades productores, para que puedan juntos trabajar en una estrategia de producción, de aumentos de productividad, de aumentos de generación de oferta de productos, para que estos tiendan a nivelar o a equilibrar los precios en el mercado. Es decir, no es una estrategia unilateral que debe diseñar, no solamente del gobierno, sino que debe con los productores, con los agricultores, trabajar juntos. Y ahí hay que ver si las líneas de crédito están llegando directamente a quien deben llegar, si deben llegar los créditos a los productores, a los pequeños, porque ya hemos mencionado también, mire, a los grandes productores, ellos ya han tenido la ayuda suficiente, tienen los mercados internacionales ya dados. Lo que debe hacerse en el país, más bien ahora, es apoyar al pequeño, al microproductor, que es el que requiere de insumos, requiere de impulsos, requiere de capital, requiere de recursos para salir adelante. Entonces, el MAGAP, o el Ministerio de Agricultura y Pesca, Acuicultura y Pesca, así como el Banco Nacional de Fomento, deben apuntar a fortalecer la producción y productividad de los pequeños y microproductores. Economista, ojalá que este libro llegue también a los asambleístas, y no solamente como el señor Acosta al despedirse nos ha dado el libro de Alfaro, que dicen que lo escribió hace más de un siglo. Muchas gracias, economista, por su... Muchas gracias a usted, y sí, este libro ya lo hemos hecho llegar a los asambleístas para que traten el tema justamente de seguridad alimentaria. El presidente del Colegio de Economistas, aquí en Punto Noticias y Punto.